Jóvenes ilustres, bienvenidos a esta cápsula de astrología védica donde vamos a platicar de los tránsitos, lo que está pasando en el mundo estelar, de cómo estos planetas están impactando cada día, cada momento, cada hora, cada minuto, algunas de las decisiones o ponen el medio ambiente o el ambiente en el cual nosotros de alguna manera nos vamos moviendo. Decía el maestro Ramanuja que el libre albedrío como tal existe, pero de manera limitada. Entonces es muy interesante porque planteaba el hecho que somos libres en el sentido del libre albedrío en función de dónde tenemos los planetas benéficos. Entonces, de otra manera, donde tenemos los planetas del karma como Saturno, no tenemos este libre albedrío. Muy interesante la discusión que se puede armar aquí, ¿verdad? Porque planteaba el hecho que tú vienes a este plano para cumplir alguna serie de funciones o acciones o proyectos para que puedas ser mejor persona, para que sirvas a los demás, para que liberes todo el potencial que hay en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, esta clase trata de manera superficial ver algunas cosas ahí que tuvieran que ver con eso y cómo ver la manera también, conociendo estos cambios planetarios, que te vayas dando cuenta cuál es tu naturaleza, si eres solitario, si eres introvertido, aunque eso ya lo sabes tú, pero aquí un poco confirmarlo y ver cómo te va afectando ciertos periodos de tu vida los movimientos de los planetas. Así es que vamos a empezar platicando algunas cosas bien interesantes que están sucediendo esta semana. Bueno, como ya sabes, la promoción, lo importante es que tengas tu carta astral. Ese es el primer elemento, tu primera herramienta para que vengas con nosotros y estés viendo la clase y que se te haga interesante y divertida y que puedas ver cómo se van moviendo tus planetas. No necesitas ser un super mega experto o experta en esto, bajar tu carta astral y conforme nosotros vayamos avanzando, pues vas viendo, esto es la luna, cuando se mueve aquí es por esto, yo me he dado cuenta que tengo este sentimiento en esta semana, en estos días, o me di cuenta que pasó esto y fue cuando se activó o cuando pasó el tránsito del planeta pasando por una constelación en particular. Para eso sirve esta herramienta que se llama Yaganata Hora. Tú lo bajas ahí a tu compu y sacas lo que es la carta astral. Fíjate que quiero empezar esta mini cápsula platicándote algunas cosas que son relevantes. Una de las que siempre te platico son algo que dentro de la división de los signos de las casas que tienen una regencia, de cuenta que es la casa de Aries y la casa de Aries tiene una regencia que es Marte y aparte se divide en cuatro pedacitos que se llaman nakshatras, que son como mansiones lunares, que es por donde va pasando la luna. Ya ves que la luna es el planeta, que no es un planeta, que pero aquí para efectos pedagógicos, vamos a decirle así, tiene esta condición de que va pasando por los grados de las constelaciones en alrededor de 28, 29 días, 27 a veces, y entonces va teniendo una característica particular. Los maestros plantean que son sus esposas, ahí en los Vedas hacen esa cuestión y va a visitarlas a todas y a cada una de ellas ahí. Entonces, una de estas nakshatras, tú tienes en tu carta astral, bueno, más bien tienes como 28, si no es que me falla el cálculo, 28 nakshatras en tu carta astral, tuyas, tú, sí, el que te me estás escuchando, tienes 28 nakshatras ahí, con diferentes padas, que son, haz de cuenta, otra división todavía dentro de las nakshatras. Y aquí hay algo bien interesante porque lo que tienes que checar en tu carta astral es dónde está tu luna para saber en qué nakshatra estás. De alguna manera, esta nakshatra va a ser relevantísima para las cosas que tú piensas desarrollar, hacer, programar y todo eso. Obviamente, esta información que te estoy dando está basada en los textos del maestro Parashara Muni y se ha desarrollado en el transcurso de los años, desde cientos, me gustaría decirte que incluso miles de años que se hizo este, este conocimiento. eh, bueno, miren, no, porque fue como en el 600 y cacho, ¿verdad? Bueno, anyway, el caso es que en los Vedas vienen estas informaciones en el
para Shastra, Hora Shastra, creo que se llama el libro del maestro Parashara Muni, y va explicando por qué en la observación, en el desarrollo de este conocimiento, se empezaron a dar cuenta de este tipo de información. Obviamente, te puedes dar cuenta que hay cierta precisión matemática y es como cuando sabemos de los mayas y los aztecas, particularmente los mayas, cómo desarrollaban su astrología, su astronomía, sus conocimientos del cielo, de la tierra también, todo lo que había aquí, por la capacidad de observación que tenían, por su inteligencia desarrollada. Y entonces igual acá, los griegos también en su momento. Y entonces aquí hay una base de información que para ellos era científica en ese momento. Además, yo creo que incluso no había una diferenciación de lo que era una cuestión, no sé cómo decírtelo, como mágica, de pensamiento mágica, contra una cuestión matemática donde vas viendo un patrón ahí. Entonces, bueno, toda esta historia es para decirte que tú busques en tu carta astral dónde está tu luna, porque ahí es donde vamos a encontrar tu nakshatra. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que me gustó mucho y que deberías de buscarlo en esta página que se llama, híjole, no me acuerdo cómo era el nombre, mira, se ve bien chiquito, pero ahí te lo digo al último, creo que es, ay, Caminos Cósmicos, una cosa así, se me hizo muy interesante, es de una astróloga hindú, y dice, si tú naciste bajo la nakshatra llamada Sravana, y entonces aquí vas viendo una de las deidades, una de las personajes bien importantes de la cultura del panteón de los dioses de la India, y ella se hace llamar Sarasvati, o Saraswati, como le dicen algunas personas. Sarasvati me gusta a mí más. Y ella es la que, de alguna manera, es la que es como tu madrina mágica, por decirlo así, si tú naciste con eh, la luna en la nakshatra de Sravana, que está ahí por Capricornio. De hecho, es una de las grandes protagonistas de esta nakshatra de esta semana y la vamos a platicar. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo si yo nací en esa luna? Hay que ver dónde naciste tú, ¿verdad? En qué luna vaya. Entonces tienes aquí, por ejemplo, es Ramana, que es la luna, pero pueden ser otros planetas, también va a generar esta energía, pero el más importante, pues, es la luna. Entonces tienes aquí esto. ¿Cuáles son las características y por qué es relevante saberlo? Y aquí es donde vas a ver, por ejemplo, esta chava me gustó mucho cómo hizo este desarrollo, porque, por ejemplo, te explica por quién está dirigido o regido este nakshatra, pues por la luna. Haz de cuenta, la nakshatra de Ravana es una nakshatra lunar, o sea, la luna es quien rige a la nakshatra de Ravana. Bien interesante porque en este sentido, la luna estaría sentada en el signo de Capricornio, que su regente es Saturno. Tú dices, ay, ya me estoy revolviendo aquí. Pues sí, es un poco ahí un plan con maña para que si tú estás esperando aquí que los Tauros son bien guapos y los Géminis son bien platicadores y esta semana vas a tener suerte en el amor, pues creo que aquí no es el tipo de conocimientos. Trato de que entre todos estemos viendo información mucho más amplia para que sepas por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, regresando, el regente es la luna, entonces se pone interesante porque vas a tener la luna, sentada en la luna, es como un oasis, imagínate, porque ahí está la regencia del señor Saturno, Shani Deva. ¿Y qué hace con la luna? Pues le da una revolcada bien buena, porque lo que busca es que si tú debes cosas de tus vidas pasadas, de estas vidas, obviamente si crees en este tipo de conocimiento, si no es lo tuyo, pues obviamente a ti, pues de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, a lo mejor no te afecta. Pero si tú crees que si hay una herencia, no solamente de tus abuelos y de la gente que viene detrás de ti, sino de ti mismo, viajando por el tiempo, que puede ser una posibilidad, pues entonces hay cosas con las que tienes que lidiar todavía en esta vida para resolver cosas que tú ni siquiera tienes idea. Entonces, regresando al punto, tienes la luna ahí en el signo de Capricornio, que está regido por Saturno, que por lo regular cuando se da esa combinación hay mucha tristeza, depresión, la gente nace con este sentimiento de derrota ya de entrada. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas, dices, oye, pero ¿por qué siempre estoy pensando cosas negativas, que no me merezco las cosas, que nadie me respeta? Entonces vas viendo, pues con razón. Y para eso hay remedios, ¿no? Entonces, ¿quién es haz de cuenta, el personaje más importante que rige a la nakshatra? Pues el señor Vishnu, que es el que mantiene la energía del universo, ¿no? Y luego, ¿qué simboliza? Porque aquí es donde viene interesante.
¿Qué simboliza? Simboliza a la gente que escucha, la estrella de la escucha, representa el conocimiento. Haz de cuenta cómo vas aprendiendo, qué tipo de conocimiento, y luego esto llega a la sabiduría. Entonces, una persona que técnicamente, o al menos ese sería el presupuesto, cuando nace con la luna en la nakshatra de Ravana, tiende a ser una persona que escucha, comprende, entiende, valora, aprende, enseña, obtiene el conocimiento y finalmente se transforma en una sabiduría que le ayuda a ayudar a los demás. ¿Qué es lo que te sugieren? Aquí es donde ya se va poniendo interesante para nosotros los mundanos. ¿De qué se trata esta nakshatra? ¿En cómo hace que te magnifique tu fuerza, cómo te va a ayudar a ti? Pues aquí es donde dicen que, como si naciste con esto, pues tú tendrías que ser un escuchador profesional de la gente. Haz de cuenta que aquí ya te está dando algún, por ejemplo, puede ser que tengas ya tu vocación bien marcada de ser psicólogo, psicóloga. A lo mejor voy a escuchar, o de profesor, de que estás escuchando, de alguna situación que están viviendo las personas, de juez, estás escuchando a las personas y a partir de ahí tú haces un juicio, juntas los elementos. Entonces, ¿cuál es tu característica? Pues escuchar y ser paciente. Yo creo que estoy mal porque no tengo ninguna de las dos, y eso que tengo es Rábana en Capricornio. Y luego, ¿qué se te sugiere para que te vaya todavía mejor? Pues que cantes mantras de Sarasvati, que es la deidad esa que estamos viendo ahí, para que se despierte en ti esta sabiduría, esta necesidad de aprender, de comerte el mundo. Y luego tienen otra para mejorar tu condición de vida. Te recomiendan que tú hagas donaciones a instituciones educativas. O sea, que aquí ya te está mandando el mensaje de compra, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres que te vaya bien en los recursos, en tu salud, cómprate tu boleto de la Casa del TEC, porque ahí estás ayudando a la gente de la siembra cultural, ahí de la uni. Tú con eso estás ya pagando los boletos y estás ayudando a que la gente, o al menos esa es la hipótesis, ¿verdad? Esa es la idea, que les vaya a redituar a la universidad o al TEC, por ejemplo, que puedan dar más becas para que gente de escasos recursos puedan ir y estudiar allá. Entonces, ¿qué es lo que debes de evitar según si tú naciste en esta nakshatra, si tienes la luna en esta nakshatra? Pues obviamente que no seas rígido, que no seas necio y terco como yo merangas. Entonces, si tú quieres empezar a triunfar en la vida, deja pasar las cosas. Yo sé que tú puedes decirme, pero eso es para todos los signos. Sí, pero en particular en este caso, porque en otros signos puede ser que se dé la oportunidad de que seas terco y que bueno, se acomodan las cosas, pero en este caso es como tu punto negativo, tu punto más crítico. Entonces esto, imagínate que tú lo supieras para tu nakshatra particular. Entonces, por eso es importante que sepas dónde está tu luna, en qué nakshatra está. A lo mejor la tuya está en la nakshatra que se llama Mula, en una nakshatra que se llama Ardra, en otra nakshatra que se llama Rohini, entonces, o Yesta. Y entonces ahí, con esta información, tú vas directamente con el astrólogo, aunque no seas así una lumbrera para eso, sino que estás aprendiendo junto con nosotros, dices, oye, ¿dónde tengo la luna? ¿En qué nakshatra? ¿En qué pada? ¿Cómo me puede ayudar? Y te va a decir, bueno, mantras a Sarasvati, a lo mejor lo importante es que seas psicólogo, juez, y ahí algo que tú ya más o menos vas intuyendo, pues vas corroborando, le vas diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo esas características y así es como tienes este hack, que sería bien bueno que lo supieras, porque esto te va a dar como amplitud de comprender las cosas que están pasando a tu alrededor y no quedarte con la queja de que a lo mejor eres tú quien estás mal, que tú no entiendes cómo funciona la cuestión de las parejas, de por qué no te has casado, por qué no tienes ese negocio. A lo mejor ahí es donde empiezas a comprender mejor. De eso se trata esta herramienta, de conocernos mejor y sobre todo de salir adelante, de brincarnos y de entender que las cosas no se van a curar de manera dulce, rápida y mágica, ¿no? Y en eso, fíjate que quiero platicarte una cosa que creo que es relevante, que es muy común que la gente que por alguna razón me contacta, ya sea que sean del grupo de la iglesia o que me vean ahí en la iglesia, que estamos meditando, y me dicen, no, oye, fíjate que tengo esta circunstancia, fíjate que tengo una prima que le está yendo muy mal, entonces quiero que me des un remedio, qué tiene que hacer, qué baile tiene que hacer, qué tiene que comprar. Y la cuestión es que a veces me da mucha pena decirles porque
aunque este tipo de herramientas es para que tú comprendas mejor las cosas, eso no quita que no vayas a pasar por ese malestar que tienes que pasar, porque ese malestar es el único que te va a hacer cambiar. Ese malestar es el único que te va a hacer comprender y agradecer lo que tienes ahora. No sé si me explico. Entonces, a veces es un poco complejo porque la gente está esperando una expectativa de que siempre llegan, por lo regular, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones la gente llega con uno para decir, para la gente que ya sea los astrólogos profesionales o alguien que está estudiando contigo, llegan conmigo, por ejemplo, diciéndome que le está yendo muy mal desde hace 2, 3 semanas, ¿no? O un mes o un año, me está yendo muy mal, no sé qué hacer, ya hice todo, ya hice rosarios, ya hice un montón de cosas, ¿no? De lo que hace su creencia, su fe, su religión. Entonces, bien con uno y tú puedes darte cuenta, es que estás en un periodo de Sadesati, es que estás en un periodo donde Marte y Rahu están haciéndote más enojona. Mira, es que sabes que ya entendí por qué te divorciaste, porque tuviste aquí una condición en la cual no supiste llevar tus emociones, te dejaste llevar y pues obviamente la persona se sintió ofendida y por eso pasó esto. Entonces, llegan con uno como si pudiera con una varita mágica darles el remedio para hacer eso. El remedio te va a servir, los remedios que ves aquí son para que salgas adelante a pesar de la circunstancia que estás viviendo, a pesar del dolor. El dolor se va a seguir ahí, pero tú vas a tener esta energía para overcome, para salir de ahí, haz de cuenta, para decir, ¿sabes qué? No, aún así tenga yo miedo, aún así yo estoy con una situación de salud, empezar a cambiar la circunstancia en la medida que se pueda. De eso se trata este conocimiento de la astrología védica. Entonces, a veces no necesariamente es algo así bien dulce, bien rápido, cómo resolverlo, se complica a veces, ¿no? Y fíjate que hablando precisamente de eso, la gente a veces se confunde, yo les digo, estudio astrología védica, no soy ni chamán, ni tiro los caracoles, ni leo el tarot, ni nada de ese tipo de cosas. Aquí nos apegamos en lo más que se pueda al rigor científico, en lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, a veces, gracias a la cuestión de que ya tenemos mucha información y mucha gente está poniendo los remedios que ellos usan o que ellos le dan o que ellos leyeron en algún libro de los maestros, pues obviamente te van dando como tips. Mira, por ejemplo, esta la estaba leyendo, que es también de la misma chica de este grupo astrológico, y dice que una de las cosas que tienes que tener sí o sí debajo de tu almohada en este 2026 es el turmeric, que es como el azafrán, pero tiene otro nombre, el que es el barato, porque el azafrán es el cúrcuma, ya me acordé. Entonces, que tienes que tener cúrcuma. Yo no sé si debajo de tu almohada ahí técnicamente tener un camotito de cúrcuma o ponerlo al lado en tu pieza ahí de donde te duermes. Entonces, eso sería bueno tenerlo porque al parecer, y aquí es donde viene la cuestión, eso te lo estoy diciendo tal cual lo posteó la muchacha en cuestión. No veo que tengan ninguna base científica, pero me imagino que conociendo astrología, pues ella debe haber dicho, es que la energía de estos alimentos nos van a dar, o de la raíz esta, nos va a dar la vibración adecuada para que se resuelva algo. Por ejemplo, ella dice que el turmeric, que lo acabo de decir ahorita, el azafrán, la cúrcuma, hace que traigas el amor, el matrimonio y la protección divina. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Pero ella está diciendo que este es un remedio. ¿Cuál otro remedio tengas que tener cerca de tu almohada? El libro del Hanuman Chalisa, para que se te vayan, haz de cuenta, si tú tienes ese libro ahí, como objeto grimorio, haz de cuenta que te elimine. Yo creo que leerlo también ayudaría bastante, pero te da a entender que si tú tienes ahí tu Hanuman Chalisa, como tu Biblia o tu Torah, lo que sea, te vas a quitar de muchas pesadillas de manera permanente y también vas a volverte así como que nada te da miedo. Otra de las cosas que dice que sería bueno que tuvieras debajo de tu almohada o cerca de tu almohada donde tú duermes son palitos de cinnamon, que es, ¿cómo se llama en español? Uy, canela. Entonces, hazte cuenta que tengas ya ves que los venden ahí en el H-E-B o en Soriana sueltos. Entonces, puedes comprarte ahí tus palitos de canela
y supuestamente esto te va a ayudar a que atraigas las cosas que tú deseas. Aquí está un poco peligroso porque a veces puedes desear cosas que no son necesariamente buenas para ti. Entonces, y también se da una manifestación rápida de lo que necesitas. ¿Tiene algún fundamento técnico? ¿Estás citando a los maestros? No. Entonces, nada más te lo estoy pasando al costo. Suena que no es nada complicado de hacer, así es que aquí tienes una buena oportunidad para verificar de manera empírica si estos remedios funcionan o no. El último que menciona es que tengas semillas de cardamomo. Entonces, ¿por qué? Porque estas semillas, porque la da la explicación para qué sirve, ¿verdad? Estas semillas sirven para que tú atraigas la buena fortuna, la prosperidad y energía positiva. Acuérdate que hay una cosa que plantean los maestros cabalistas también, aquí voy a meterle de dulce y de manteca. Dicen que lo que menos se necesita en la vida es una persona equilibrada, porque estás en un equilibrio, ya no tienes que esforzarte en nada, pues prácticamente estás en una situación, según lo que dicen estos maestros, particularmente este maestro de Cábala decía que siempre necesitamos una cuota de desequilibrio para poder buscar el equilibrio y trabajar en eso, ser empático con la otra gente que no lo está pasando bien y que tú te estás dando cuenta que estás un poquito mejor y puedes ayudar, puedes apoyar, puedes comprender por qué las circunstancias están sucediendo así. Entonces, igual acá, con estos remedios, como por ejemplo esto de que tengas energía positiva, pues estamos hablando de una persona que realmente no está muy bien, porque tenemos que tener cierto equilibrio, pero, o sea, estar siempre pensando en energía positiva, pues obviamente se va a desviar, bueno, vas a tener un problema ahí en el motor de tu carro, así es que de la vida, así es como funciona. Desveliar, ¿no? ¿Cómo era? Desvielar. Bueno, ¿qué sigue? Fíjate que un chisme que te traigo, porque ya se acerca. La semana pasada alguien me decía, bueno, ¿y qué tiene de bueno ese mejor día del año? El Akshaya Tritilla. Y yo le dije, pues es que cada año, antes de que se cumpla esta fecha donde va a ser el mejor día del año, se recomienda que pues hagas algo especial, que ubiques muy bien cuál es cuál es la fecha exacta. Creo que en este año va a ser el 19 de abril, cuando está exaltada la luna y está exaltada el sol. Entonces, yo me acuerdo que en enero del 2022, en una de las clases que teníamos, que ya estábamos en pandemia, yo me acuerdo que ahí fue donde descubrí que una de las cosas que se sugiere es que compres oro. No siempre, ¿verdad? O sea, si tienes chance que compres oro. Si tú hubieras comprado oro ese día que yo te dije, el 17 de enero, cuando tuvimos la clase del 2022, ¿sabes cuánto te hubiera costado la acción de oro en la bolsa de valores? 374 pesos. Estamos hablando de hace 3 años prácticamente, ¿verdad? 374 pesos. ¿Cuánto cuesta ahorita? 1714. Ahí está, les dije, pongan atención, escuchen, es Rábana, de eso se trata, de escuchar, de entender, comprender y luego seguirle. No es una sugerencia para que vayas a comprar oro ahorita porque está muy caro, pero fíjate qué interesante que si tú lo hubieras comprado mira, por ejemplo, en abril del 2023, por ejemplo, todavía te hubiera tocado a 800 pesos, ya tuvieras 1,000 pesos de ganancia, casi, casi. En el 2024 pues ya 1,000 pesos, pues ya tendrías 700 de ganancia. Entonces vas viendo cómo funciona esto, cómo se van conectando las cosas. Esta es una época donde está Danista, la nakshatra Danista pegando fuerte. Pero bueno, prosigamos. Ya vimos cómo se mueven los planetas, ya te dije cómo está la cuestión de las nakshatras. Cuando tú sacas tu carta astral, así se ve, mira, como esta. Entonces vienen las diferentes cartas, que en este caso a nosotros solamente, no nos vamos a meter en complicaciones, vamos a ver la carta Rashi, que se conoce como D1, y la D9, que es esta que ves acá, que se conoce como Navamsha. Estas dos son van a ser las más relevantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, hasta parezco el disco rayado otra vez de la nakshatra que está aquí en el signo de Capricornio que se llama Sravana. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque es relevante para ti, para que escuches, porque eso significa
que muchos de estos planetas están ahí en esta nakshatra en este momento. Entonces, si tú tienes Marte en Sravana, por ejemplo, ¿qué te está diciendo? Que le pongas atención a tu cuerpo, a tu energía, a tu circulación de la sangre, a tus negocios respecto a los bienes raíces, a tus cuestiones legales, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer por ahí? Porque aquí es donde se cambia la diferencia, donde tienes el approach, donde tienes la forma de comprender mejor cómo sacarle provecho a estos cambios planetarios. Si tienes negocios con el gobierno, si te debe el gobierno, si tú le debes al gobierno, todo ese tipo, con tus hermanos, por ejemplo, que también lo simboliza Marte. ¿Marte dónde está? Ahorita está en Uttarashada, ¿verdad? Está acá abajo, pero va a llegar a Nakshatra de Ravana. ¿Quién está en el Ravana ahorita? Mercurio. ¿Qué es lo que rige Mercurio? La inteligencia, el dinero, las relaciones públicas, los adolescentes, los niños. Entonces ya vas viendo por dónde va. Y ahí donde está es Rábana. ¿Quién más está en Rábana? El Sol. El Sol ahorita está en el Rábana. Va a durar como unos 2 días más en esa nakshatra. ¿Y qué te está diciendo? Que escuches a tu cuerpo de nuevo, que escuches a tus jefes, que les pongas atención, que no los confrontes, que te vas a decepcionar de ellos, pero ese tipo de cosas. Mira, de hecho aquí viene en este cartel que salió, dice, esta semana revise el calendario. O sea, ya ves que nosotros tenemos uno, ahorita lo vamos a ver también. El enfoque está en Capricornio porque está dominando prácticamente eso. Si fuera esta una carta astral regular, la casa 1 es Aries. ¿Dónde caería Capricornio? Sería la casa 10. Desde la semana pasada te decía que se va a poner bien interesante cómo nosotros obtenemos autoridad, cómo nosotros tenemos en este momento como, así como retos que nos pone la misma naturaleza. Es que aunque tú no seas jefe, en algunos puntos tú tienes que liderar algo, tienes que ser el encargado de algo. Entonces, ¿cómo negocias, cómo platicas con las personas que tienen que hacerte caso a ti? ¿Tienes la energía para que la gente te haga caso? ¿Tienes la energía para que tú puedas mandar y decirle a las personas, ve y haz esto, acomódate así? ¿O la gente no te hace caso? Este es un momento cumbre aquí, porque tenemos el sol en Esrábana. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para resolver ese tipo de cosas? Escucharlos, ver qué es lo que quieren, aplicar el conocimiento que tienes. Entonces, eso va a ser bien importante. Por eso Capricornio está bien enfocado. Mira, Marte exaltado en casa 10. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a afectar? La autoridad y el sentido ejecutivo, o sea, quién va a ejecutar las acciones del Estado. Vamos a ver todavía mucha influencia de los países, de los líderes de los países, tomando acciones, hablando más de ciertos temas. Ya ves que ahorita empezó a moverse, como hace mucho no se hacía, empezar a hablar el mandatario, los presidentes, primeros ministros, a nivel internacional. No sé si pusiste esa noticia que se fueron a ver en una reunión que hacen al año que se llama Davos, en Suiza, y cómo se armó la rebemberemba ahí, porque que vamos a ir por un lugar que se llama Groenlandia y luego otros que no lo vamos a dejar y así se enojan amigos con amigos. Eso también te puede pasar a ti en la vida cotidiana que tienes, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que vemos aquí? Pues que va a haber lesiones entre los líderes y los colectivos, o sea, ciertos grupos, va a haber presión social, va a haber protestas, porque aparte tenemos a Rajo en la casa de las protestas, que es Acuario, ¿no? Entonces va a haber choque de ideas de cómo plantearse una situación, porque aquí es donde está un poco la cuestión del ego, de no aceptar que lo que estés diciendo o analizando puede estar de alguna manera equivocado o que sea información imprecisa, ¿no? Entonces, lo que se te recomienda es que si vas a hacer algo, ya sea un contrato o que vayas al hospital, obviamente es caso por caso, pero así de manera superficial, el mejor día de la semana que viene es el próximo 29 de enero. Si no me falla el cálculo, cae en jueves. Entonces, para que estés muy atento, tenemos también acá arriba el sol y la luna. Para todas aquellas personas que no saben qué es el Sadesati, este es haz de cuenta, una mini versión de Sadesati,
puede ser que te sientas con tristeza, que veas a tus mascotas y te entre la nostalgia de que qué va a pasar cuando ya no estén, cómo le hago, todavía ni pasa nada, te la acaban de dar, tiene el cachorrito ahí como, el gatito tiene como 2 meses contigo y tú, ¿y qué va a hacer cuando se vaya a petatear? Todo ese tipo de cosas puede ser que te entre la ansiedad por saber qué es lo que le sucede a tus mascotas, cuidarlos, a tus familiares, o tú que no encuentras salidas para algunas cosas, porque aparte, Saturno está, si te fijas bien, Saturno y la Luna, ¿dónde está la Luna aquí? La Luna está en la última parte de lo que es las casas del zodiaco, y tienes una condición bien interesante. Está en la última nakshatra del zodiaco, es cuando ya la liberación final, la casa 12 de eso se trata. Entonces también cómo van a disfrutar los placeres del cuerpo y todo ese tipo de cosas se ve aquí. Y ahí tienes la Luna y tienes Saturno. Igual va a haber mucha gente que se siente así como que triste porque tiene ahí sus encuentros cariñosos con alguien y no necesariamente se van a sentir satisfechos. Entonces, eso puede estar pasando también para que lo tomes en cuenta. Ah, el 29 ya lo dijimos. Y lo de Luna y Saturno, entonces va a haber mucha restricción, porque acuérdate que Saturno te pone el freno para muchas cosas. Entonces, para que lo tomes en consideración. ¿Qué más sigue? Los mantras de esta semana, precisamente para que tengas una percepción del mundo mucho más clara, mucho más en términos como nosotros manejamos aquí de protección, porque la protección tiene que ver con que estés atento de que sucedan las cosas, que no estés así disperso cuando estás manejando, que ya ves que muchos adultos tenemos TDA, es una cosa ahí bien fantástica, no te puedes estar quieto, siempre te estás moviendo ahí, chincuales, decía mi abuelita que si tenías chincuales, entonces que te estás muy mueve, te estás agarrando la cara cuando, o te estás viendo el celular y ya estás moviéndole al radio cuando vas en el carro, si es que tienes el privilegio de tener carro, y no estás poniendo atención a todo tu entorno y por eso pues no estás protegido porque de alguna manera se fuga esta energía de la atención y ahí es donde te pesca el ratero, el que monta choques, el tránsito, tu exceso de velocidad, viendo el celular, todo ese tipo de cosas. No es una crítica nada más así por criticar, sino es lo que hablamos de que tiene que ver con el sentido práctico de qué es la protección desde el punto de vista de tener un mantra. Y aquí es donde viene eso. El mantra lo que te va a dar es orden, como los lugares sagrados a los que vas, lo que sientes es orden. Muy bien, y para eso tenemos este mantra de el señor Hanuman, que fue el que venció o es el que le da sus catorrazos ahí al señor Saturno, que es el más fuerte ahorita. Entonces, si tú te acercas a esta energía que se emite a través de la vibración del canto, que tiene una condición muy particular, que es despertar este acercamiento al señor Hanuman, pues tienes eso. El otro que es muy conocido, que es de el señor Ganesh, que es para remover los obstáculos. Tú puedes decir, no, hombre, se me hace que son puras piñas. ¿Ya lo hiciste? Si no lo haces 108 veces diario durante 40 días, pues obviamente va a estar difícil que sepas si funciona o no funciona. Porque como todo en la vida, tiene un mecanismo. Alguna vez, en alguna temporada, el padre nos decía que hay instrucciones para todo, incluso para vivir nosotros de alguna manera. Entonces, me gustaba mucho algo que nos decía, incluso en la misa y en las clases, decía algo que, Señor, muéstrame cuáles son mis instructivos, por dónde me tengo que ir, porque es muy común, él hacía la analogía de cuando uno compra un aparato, o ya sea una lavadora, una laptop, lo que fuera, tú le quitas el empaque, te enseñan el instructivo de las instrucciones y la tiras. Tú empiezas a picarle así sin saber nada cuando las instrucciones bien claras venían en el instructivo. Bueno, así nosotros con nuestro karma, en lugar de pedir, oye, ¿cuáles son las herramientas que tengo para hacer fluir mi karma? Para que se vaya eliminando, desintegrando y que vengan cosas que me aligeren la vida. No, nosotros nos vamos ahí al bulto, casi todos, ¿no? Entonces, para eso tienes esos mantras, el del Señor eh, Ganesh y el del señor Hanuman. Ahí te voy a dejar los links para que los tengas. ¿Cómo te fue la semana esta que recién se está terminando? Nosotros estamos aquí, el 24. Te dije que iba a ser un día bien interesante, de hecho la semana como tal iba a ser bien interesante porque íbamos a tener la luna nueva en
ni más ni menos que en Uttarashada, una antes de Sravana. Entonces, que es en Capricornio. Y vamos a tener un estelium de 5 planetas. ¿Sentiste la vibración, el cambio de clima, la amenaza velada por ahí para algunas circunstancias? Bueno, el día más intenso, y yo así lo viví, fue entre el martes y el miércoles. Mucha tensión, mucho trabajo así en oscuridad, en el sentido de que nadie se está dando cuenta de que estás trabajando, pero tú estás metido en las cuestiones, arreglos, diplomacia, malos entendidos. A mí me pasó mucho esto ese día. Este día fue bastante interesante y fue el día que vimos que se empezó a mover mucho la cuestión a nivel mundial de los líderes que estaban negociando, que estaban peleando, que están hablando. Entonces se puso muy bueno ese chisme. Ya el día de ayer, que fue viernes, lo sentí más relajado. Entonces viene interesante. ¿Qué te recomiendo yo que hagas? Mira, que hoy día es 24, esta es la semana, por lo que se ve, va a ser una semana bien intensa, pero el día 27, este día va a ser un día un poco intenso, porque se activan muchas situaciones que tienen que ver con la naturaleza. Algo que puede hacerse chiquito, como puede ser una fogata, se arma bien grande y tienes un incendio. No es para que te asustes, es para que lo que te decía anteriormente, pongas atención. Yo soy terrible en ese sentido, por eso te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo a ti para ver si se me queda a mí. Poner atención, enfocarte en ese tipo de cosas. Entonces puede ser que con eso de que viene un norte de Canadá, puede ser que no necesariamente sea un incendio, sino sea otra cosa que esté relacionada con el frío. Muy atentos desde el día 27, ¿no? Todos los días, pero particularmente este. Y luego, el mejor día de la semana que nos dicen los maestros es que es el día 29. Curiosamente, ese día también es el día de el Ekadasi, cuando tú no deberías de comer granos, carne, en la medida que puedas, ¿verdad? Es la sugerencia para que te desintoxiques, entres en empatía con los hermanos que no tienen hambre y también para que de alguna manera te acerques en esta austeridad que estás haciendo a lo más alto y puedas solicitar apoyo, ayuda, comprensión, ¿no? Entonces, el viernes va a ser un día Raju, donde se activan los fraudes. No va a ser tan crítico como el de la semana que se está terminando, pero no nunca sabe, ¿no? Con Raju nunca sabe. Pero aquí, el día sábado, mi recomendación es que hagas los mantras, hagas donaciones, le des tiempo a personas que son relevantes para ti, para que tú también ganes un poco de espacio y que te liberen algunos problemas. Y el más importante para mí, desde el punto de vista personal, de lo que yo he vivido, que he conocido, que he escuchado de los maestros, es que vayas al templo. Que vayas al templo. Yo creo que es el upaye, es el remedio más barato que tienes, que es ir, sentarte en este lugar, que es un lugar sagrado, con una vibración especial, donde la gente va en la mayor humildad, en la mayoría de los casos, porque tú sabes que cuando vas ahí, dependiendo del lugar a donde vayas, por ejemplo, la iglesia que es dirigida por el padre, a mí me gusta mucho, hay unas donde de plano tú dices, no, hombre, aquí está bien tétrica la cosa. Entonces, nosotros y los arquitectos que hicieron esos templos, pues los designan como un lugar especial para que tú puedas eh, tener estos canales de comunicación, lo que decían los primos Rosacruces también, este santum celestial en el cual tú depositas eso. Entonces, obviamente es un lugar donde debería haber mucha paz. Yo a veces la siento muy, muy cercana ahí, donde tendrías esa oportunidad de descargarte, de pedir perdón. Yo creo que es el mejor lugar donde puedes pedir perdón. Yo creo que es el mejor lugar donde puedes llorar si es que tienes que llorar, donde te arrepientas, donde tengas que decir, sabes que desde a partir de este momento, en este lugar aquí, que es bien simbólico, me voy regenerándome y con una carga menor a la que traía en mi corazón y salsa adelante de ahí. Esa es mi percepción, según lo que he entendido, según mi recorrido, según lo que he visto de algunos maestros. Por eso te recomiendo que vayas al templo porque creo que es uno de estos elementos clave para que tú puedas desarrollar mejor. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ir ahí, hacer mis mantras, sentarme, hacer alguna meditación y cuando me quedo a la misa escuchar al padre o a los maestros que están ahí, a los sacerdotes que están ahí, porque creo que es un buen ejercicio. Entonces, de hecho, déjame platicar. Bueno, entonces ya viste cómo está la semana, ¿verdad?
No se te olvide, es muy buena oportunidad si tienes chance, sobre todo los sábados, que es día de Saturno, y que para nosotros aquí, precisamente en San Pedro, tenemos la cuestión de que el Padre casi siempre hace la adoración de la Virgen. ¿Por qué es relevante la cuestión de este lugar sagrado? Acuérdate que lugares sagrados hay muchos, y dependiendo también tu formación, tus lecturas, tus vivencias, pero creo que no necesariamente un templo es un lugar siempre sagrado, ¿no? O para ti no representa eso. Algunas personas sí, para unas personas a lo mejor una sinagoga es mucho más de respeto, o una catedral, o quizás estos templos budistas que hay por ahí, que también está ahí. Entonces, yo creo que es relevante que si tú te sientes cercano a ese tipo de cosas, vayas con toda la confianza del mundo, vayas con la intención, que eso yo creo que es lo más relevante, porque hasta los abogados saben, ¿verdad? Lo que se premia o se castiga es de intención, en grado de tentativa. ¿Has escuchado hablar de ese término legal? Se detiene porque hizo X o Y, Z en grado de tentativa. Entonces, ¿qué dicen los maestros respecto a ir a un templo? Por ejemplo, para Sharamuni dice que ir a un templo sagrado, o sea, dando a entender que es un templo que es para oración, dice, es una cura para el mal karma. Fíjate que aquí se me hace bien interesante que pongan el término mal, pero, o sea, mal karma y una vía de mérito. Entonces, según lo que dicen aquí los maestros, mejora los tránsitos planetarios, desfavorable, y regula los dos. Ahí sí yo creo que va más por ahí, ¿no? Entonces, que es un lugar donde te da esta opción para empezar a curarte. No, es un trabajo arduo, ¿verdad? Jaimini, el otro gran maestro, dice que es un lugar donde hay espíritu, hay sanación, porque ese es el punto. Y leía por ahí algunos textos de algunos maestros que decían que los templos o las iglesias, las catedrales, estos lugares sagrados, también es un lugar donde efectivamente la gente va, como te platicaba hace rato, a llorar con tristeza, con cierta situación en su corazón porque perdió algo muy querido, siente que no se encuentra en el mundo. Bueno, eso es una cuestión que viven ellos, pero el lugar no se, aunque la vibración es esa, también se llena de la vibración de las oraciones. Alguna vez me decía un hermano cabalista, decía, imagínate una iglesia como la Catedral de Notre Dame, ¿cuántas veces no se han dicho el Padre Nuestro ahí? ¿Cuántas personas no lo han hecho? Entonces, cuando tú lo dices, claro, él me lo decía desde su experiencia empírica de lo que haya vivido, no que haya una fórmula que posiblemente lo exista, ¿verdad? Eh, que decía que cuando tú estás rezando en un templo, se multiplica por toda la energía de las personas que rezaron, por ejemplo, este Padre Nuestro con toda esa devoción para poder solicitar que se le libera algo o que se ayudara a alguien, porque siempre tenemos esta idea de lo que les decía hace rato al principio, que esa idea de que siempre vas para darle a los demás. Y hay gente muy comprometida en la cuestión del servicio que va a rezar por los demás, tú bien lo sabes, ¿no? Que las mamás que rezan por los hijos, por los nietos, por los esposos. Entonces, este sería como que un buen elemento para que lo sepas y que te vayas con confianza a este tipo de lugares. Desde mi punto de vista, lo que yo he visto, las perspectivas, esta sensación de el orden, del silencio, del asombro, de las manifestaciones que puedes tener ahí, de lo cubierto que estás, ¿no? De el egregor que le llaman los maestros de otras escuelas, que estás cubierto ahí por este manto de que tienes esta energía donde no debes tener miedo. Me acuerdo que alguna vez el padre, cuando nos pasó que una persona ahí se andaba ahí chamuqueando, se sintió la vibración de miedo. Entonces el padre les dice, ¿cómo tienen miedo? Nos regañó a todos ahí. ¿Cómo tienen miedo si están en la casa de Dios? Yo dije, órale, qué padre, qué ejercicio tan potente, porque obviamente es para que no te achicopales. Oye, pues estás aquí en tu barrio y tu barrio te respalda, ¿cómo que te vas a asustar nada más porque alguien se chamuqueó ahí, ¿verdad? Entonces, pues en medio se emparejaron las cosas y se resolvió la situación. Pues dice, nunca tengan miedo cuando estén aquí. Y yo creo que eso es
fundamental, que para que tú puedas ir con confianza para pedir, y qué mejor si ya sabes mantras, qué mejor si ya sabes meditar, qué mejor si ya sabes hacer respiraciones profundas, relajarte. Yo creo que esa es una gran oportunidad. Entonces, 100% desde mi punto de vista, yo siempre te voy a recomendar que pises un templo, que entres ahí y te purifiques. Claro, si no es lo tuyo, pues obviamente no es lo tuyo, pero este sería uno de mis remedios por excelencia, porque creo que contiene muchos elementos que te van a ayudar a salir adelante de cualquier trampa mental que estés pasando, o tristeza, o situación ahí. Muy bien, ¿qué más sigue? A ver, vamos a darle. Bueno, hemos llegado al final de esta clase, que como te pudiste dar cuenta, no tenemos la clase completa el día de hoy. Tuvimos unas circunstancias ahí, nuestro equipo de producción, pero no quise dejar de pasar, no quise dejar pasar este momento porque los tránsitos están muy fuertes. Tú de seguro lo estás viendo en las noticias. Ese es un buen momento para que observes alrededor en dónde está el negocio, en dónde están las relaciones públicas que tienes que hacer, con quién tienes que platicar, a quién tienes que hacer de enojar, con quién te tienes que amistar de nuevo. Todo ese tipo de cosas, yo creo que este es un buen momento para que se empiece la discusión de manera inteligente. Acuérdate que discusión no es pelea. Discusión es que haya intercambio de ideas que vayan y vengan, y que tú puedas tener esta conversación con gente que te vaya a aportar después, y que tú puedas obviamente crecer como persona. Entonces, pues ahí están estos remedios, ahí están los mantras. Nosotros nos vemos y escuchamos la próxima semana, cuando te voy a platicar, prepárate, de la numerología de este año, para que sepas cuál es tu año personal y todo eso. Ahora sí. Entonces, si no pasa nada raro, nosotros nos vemos y escuchamos la próxima semana. Que estés rete bien, cuídate. Hasta luego.